del compareciente. Así que, sin más dilación, le daría la palabra al señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, señor Félix Bolaños. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos, señorías, por estar en esta comisión constitucional que celebramos hoy. Vengo un año después de la última comparecencia que hice ante esta comisión constitucional para explicar los retos que tiene el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la parte que tiene que ver más con el ámbito de esta comisión constitucional. Ayer comparecí en esta misma sala, en esta misma silla, en la Comisión de Justicia, para hablar de toda la parte que tiene que ver con las competencias de justicia, y hoy lo hago en relación con las competencias que tienen que ver con el resto del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Entro, sin más dilación, en el objeto de mi comparecencia. Creo que en esta comisión es precisamente en la que se debe debatir y debemos hablar de cuáles son los retos, los desafíos de la democracia en España y en los países de nuestro entorno. Creo que estamos en un momento complejo, con desafíos claros de la democracia, no solo en España, también en otros países de la Unión Europea, en democracias occidentales, porque existen fuerzas, tendencias, grupos, cada vez con mayor potencia, que cuestionan los aspectos fundamentales de la democracia en nuestras sociedades. Cuestionan la capacidad de la democracia para representar al pueblo y a la ciudadanía. Cuestionan la capacidad de la democracia para generar gobiernos estables y cuestionan la capacidad de la democracia para generar consensos y cohesión social y territorial. Y creo que esos retos y esos desafíos es importante que los asumamos y que los afrontemos de cara y que demos respuesta clara a esos desafíos que algunos grupos, insisto, intentan cuestionar la calidad de la democracia, intentan cuestionar la propia finalidad y el objetivo de la democracia. Por eso yo vengo a esta comisión a hablarles de la democracia parlamentaria, a defender que es el mejor sistema político posible y, desde luego, a decirles que en España la democracia funciona y en España el Estado de Derecho funciona. Y lo hace porque consigue dar respuesta a estos desafíos que algunos grupos están haciendo. Hablemos, en primer lugar, de la dimensión representativa. Tenemos el Parlamento más plural de nuestra democracia, con diferentes sensibilidades, diferentes grupos políticos que dan idea de la diversidad social, ideológica, territorial que tiene nuestro país. Todos los diputados de esta Cámara, todos sin excepción, representan a miles de ciudadanos que les han votado y, por tanto, son parte de nuestro país y de nuestra sociedad. Algunos grupos desearían que esa pluralidad hiciera que nuestro gobierno y que nuestro país y que nuestra democracia fuera ingobernable. Pero nada más lejos de la realidad. La legislatura anterior fue también la legislatura que tuvo mayor número de grupos parlamentarios de fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados. Y, sin embargo, fue una legislatura con cifras en producción legislativa similares a gobiernos con mayoría absoluta. Se aprobaron 215 leyes en la legislatura anterior. En esta legislatura, con todas las dificultades, ya se han aprobado 27 leyes. 27. Y, por tanto, creo que es una cifra que da respuesta a que estamos consiguiendo gestionar y estamos consiguiendo lograr acuerdos para que nuestra democracia siga avanzando. Ustedes se preguntarán, ¿27 leyes son pocas, son muchas? Bueno, pues 27 leyes son, con diferencia, el Parlamento en nuestro país que más leyes ha aprobado, incluyendo parlamentos autonómicos que tienen mayorías absolutas e incluyendo parlamentos autonómicos que en su día, con la suma de solo dos fuerzas, Partido Popular y Vox, consiguieron también mayorías absolutas y, por tanto, investiduras de presidentes autonómicos. Es decir, las Cortes Generales aprueban 27 leyes, muchas más que cualquier otro parlamento autonómico, incluso con mayorías absolutas. Creo, por tanto, que eso da muestra del nivel de acuerdo, de diálogo, de negociación, del esfuerzo que hace el Gobierno para conseguir que la legislatura avance. Creo que es un indicador muy representativo, un indicador que nos da idea de cuál es el nivel de avances que tiene esta legislatura, porque esas leyes no han sido leyes menores. En esta legislatura se ha reformado la Constitución, la primera reforma social de la historia de la Constitución. Constitución que el año que viene
será la más longeva de nuestra historia. El año que viene, en 2026, la Constitución española del 78 será la Constitución que ha tenido mayor número de años de vigencia en la historia de España. Y, por tanto, que hayamos hecho en esta legislatura la primera reforma social de la Constitución, con el artículo 49, da idea de cuál ha sido la fortaleza de los acuerdos a los que se han podido lograr. También se ha aprobado la Ley de Paridad, se ha aprobado la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que básicamente, ayer lo repetí, hoy también lo voy a hacer, supone la mayor transformación en décadas de la justicia. La mayor transformación en décadas de la justicia, repito, incansable esta expresión. Quiero también darles cuenta de que en esas leyes, por supuesto, están los reales decretos leyes que aprobamos para luchar contra los efectos devastadores de la DANA en Valencia, que garantizan la continuidad del escudo social, que dan ayudas por importe de 16.000 millones de euros a los afectados por la DANA de Valencia y, por supuesto, seguimos trabajando en más iniciativas legislativas para que esta legislatura tenga también ese avance y ese contenido en leyes que necesita nuestra sociedad. Hablemos ahora del segundo de los retos que planteaba al inicio de mi intervención. La dimensión ejecutiva, la capacidad de generar gobiernos estables. Recordarán ustedes cuando en el año 2018 Pedro Sánchez conformó su primer gobierno, recordarán ustedes que hubo muchos opinadores, muchos analistas que dijeron que sería un gobierno breve. Cuando uno lee a determinados analistas, pues pasa esto, que la realidad está por un lado y ellos están en otro. Ese gobierno de Pedro Sánchez hoy ya es más longevo que el gobierno Rajoy y pronto será más longevo que el gobierno Zapatero y que el gobierno Aznar. Por tanto, Pedro Sánchez ha conseguido para España un gobierno estable, de los más estables de Europa, con un peso en Europa indudable, un peso que España probablemente no haya tenido jamás. Y es, sin duda, uno de los líderes más escuchados en la Unión Europea. La solución ibérica fue un ejemplo del peso que tuvo España para superar un grave problema de mercado como se producía en el precio de la electricidad. Pero no solo este asunto. Los fondos europeos, recuerden al presidente del Gobierno yendo a visitar a distintos primeros ministros y presidentes de la Unión Europea para conseguir que España recibiera más de 160.000 millones de euros. 160.000 millones de euros, Pedro Sánchez. Quédense con esta idea. 160.000 millones de euros. Por eso hoy España crece multiplicando por 4 la media de la Unión Europea. Por eso hoy no hace falta que crezca Alemania y que crezca Francia. No, hoy España es la locomotora de la Unión Europea. El 25% del empleo que se crea en Europa lo crea España. Y es, por supuesto, entre otros motivos, por esos 160.000 millones de euros de fondos europeos que consiguió el liderazgo de Pedro Sánchez. Recordarán que hubo algunas visitas a Bruselas a intentar boicotearlos, pero el dinero en España llegó y está implementando reformas económicas estructurales en nuestro país. Por tanto, nuestro gobierno es un gobierno estable, con parlamentos fraccionados. Estamos consiguiendo tener un gobierno estable, desde luego mucho más estable que otros gobiernos autonómicos que se conformaron con la suma únicamente de 2 fuerzas políticas y que a día de hoy ya están rotos y pasaron unos meses para que se rompieran esos acuerdos que logró el Partido Popular con Vox en determinadas comunidades autónomas. Tercera dimensión que quiero tratar, que es la cohesión social y territorial. Quiero de nuevo hablar de los grandes acuerdos que están siendo posibles. España ha enfrentado en los últimos años, en algo más de una década, una grave crisis económica, una consecuente crisis social de recortes y de deterioro del estado del bienestar, y también ha tenido que asumir 2 grandes crisis constitucionales. Una fue el proceso soberanista en Cataluña y otra fue el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por más de 5 años. Ambas crisis o se han solucionado o están en vías de solucionarse o de normalizarse con herramientas constitucionales, es decir, con acuerdos, con decisiones valientes, con avances, sentándose con el que piensa diferente y logrando acuerdos para normalizar la situación en Cataluña y también para normalizar el funcionamiento institucional del Consejo General del Poder Judicial.
grandes acuerdos que han hecho que esas dos crisis que asolaban nuestro país, crisis graves, profundas, constitucionales, institucionales, políticas, hoy ya formen parte de nuestra historia reciente. Ayer mismo, qué casualidad, hoy es la comparecencia de la Comisión Constitucional, ayer por la tarde The Economist hizo público su índice de democracias correspondiente al año 2024, ayer por la tarde. España, por supuesto, sigue siendo una democracia plena. Pero no solo eso, hemos subido 2 puestos en el ranking de The Economist de democracias plenas. Nuestra democracia, según The Economist, está por encima en calidad que la democracia de Portugal, la de Francia, la de Italia, la de Bélgica o la de Estados Unidos. Y esto lo dice The Economist. Por tanto, esos discursos algo delirantes de que España se adentra en una autocracia, pues quiero decirles que no es esta la opinión de los rankings internacionales más prestigiosos. Lo que dice The Economist es que España es una democracia plena, que avanza puestos en la calidad de las democracias y que tenemos democracias no solo homologables a nuestros países, a los países de nuestro entorno, sino por encima de Francia, de Italia o de Estados Unidos. También un dato que nos da ayer The Economist y que creo que merece la reflexión y que en esta comisión, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, nada más y nada menos, también lo hagamos. Solo el 6% de la población mundial vive en democracias plenas. Solo el 6%. Es decir, el sistema político, democrático, institucional que hemos construido en España es, desde luego, una referencia. Y es, desde luego, un ejemplo de cómo una democracia puede consolidarse después de, estamos conmemorando los 50 años de la muerte del dictador. Por tanto, creo que podemos estar orgullosos de la historia de nuestra democracia en los últimos 50 años, que es reconocida internacionalmente, aunque en España, ya les digo, pues hay opiniones, no sé si hoy las escucharemos, me temo que sí, de que estamos en otra línea. Y, por cierto, pues cuando vienen de otros países a España a darnos clases de democracia, pues yo creo que el ranking internacional que ayer hizo público The Economist deja a cada uno en su sitio. Y, por tanto, creo que esto es muy relevante. Y, por último, también en relación con la calidad de la democracia, quiero hablar de otra dimensión, quizá más intangible, que es la dimensión aspiracional. Una democracia debe ser capaz de poder decir a sus jóvenes que vivirán mejor que sus padres. Y debe ser capaz de poder decirles que se les garantiza un Estado de Derecho, libertades, derechos, avances para que puedan desarrollar su proyecto vital con libertad, con amplitud. Y creo que ante eso España en este momento está dando una respuesta muy clara. Estamos viviendo probablemente el mejor momento económico de la historia de España, probablemente. Estamos viviendo un reforzamiento del estado del bienestar en cada una de las leyes que aprobamos y estamos viviendo un momento de cohesión social y territorial en España que no cabe ninguna duda de que está siendo también un momento muy dulce. Esto no quiere decir que no haya amenazas y no quiere decir que no existan grupos que pretenden, bajo discursos más o menos blancos o menos blancos, que pretenden amenazar a las democracias. Pretenden sembrar el odio, sembrar la polarización, sembrar las mentiras, sembrar la deshumanización de la política, la denigración de la política. Y, por tanto, yo creo que cuanto mejor funcione nuestro país en lo económico, en lo social, en lo territorial, en lo constitucional, más fuertes estaremos ante la amenaza ultra que amenaza no solo a la democracia española, sino todas las democracias de nuestro entorno. Quiero decirles, una vez diagnosticado cuál es el campo de acción que acabo de mencionarles, quiero darles cuáles son las líneas de actuación de este Gobierno en estas materias. Los ataques sistemáticos que algunos sectores hacen contra el Estado social y democrático de derecho buscan socavar, en primer lugar, la convivencia y, en segundo lugar, el estado del bienestar. El odio y las mentiras no solo pretenden que el Estado de Derecho se vea afectado y se vea debilitado. Sobre todo, lo que pretenden es que el estado del bienestar se reduzca. Por eso, nosotros hemos puesto en marcha
un plan de acción por la democracia. Un plan de acción por la democracia que no ha sido una idea del Gobierno de España. El plan de acción por la democracia se aprueba en 2020 por la Comisión Europea y se aprueba en 2024 por el Parlamento Europeo. Pero es que ahora, en la nueva Comisión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen ha dirigido una carta, la Mission Letter, tanto al comisario de Estado de Derecho, Michael McGrath, como a la vicepresidenta Henna Virkkunen, un nuevo paso en ese plan de acción por la democracia que se llama el Escudo Europeo por la Democracia. Este Escudo Europeo por la Democracia, que es el avance del plan de acción por la democracia, pretende lograr los mismos objetivos que tiene el plan de acción por la democracia en España, que es promocionar las elecciones libres y justas y evitar injerencias de todo tipo, reforzar la libertad de los medios de comunicación y luchar contra la desinformación que, lamentablemente, gana terreno en nuestras sociedades. Por eso, nosotros tenemos como referencia los planes de acción por la democracia, el escudo por la democracia en Europa actual, que viene de la Unión Europea. Queremos más transparencia, más rendición de cuentas, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, como también en el ámbito de los medios de comunicación. Y esto, insisto, proviene del Plan de Acción por la Democracia europeo y proviene de los reglamentos y las directivas que se aprueban en el Parlamento Europeo. En ese contexto del Plan de Acción por la Democracia, en 2024 lo pusimos en marcha. Se aprobó por el Gobierno de España en septiembre del 24 y consta de 31 medidas. De esas 31 medidas, en 2024 hemos aprobado la Autoridad Independiente de Protección del Informante, de tal manera que nadie que denuncie un caso de corrupción pueda ser objeto de represalias, como desgraciadamente conocimos que sucedió en algún momento de nuestra historia reciente. Hemos creado en la Fiscalía unidades especializadas anticorrupción pública y privada para reforzar la lucha contra cualquier tipo de corrupción. Hemos aprobado ayudas de más de 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación. Y hemos aprobado, en primera vuelta, la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación, que actualiza esa norma tan importante para luchar contra las mentiras, contra las inexactitudes, contra los bulos, y hemos incluido también en el ámbito de la ley de rectificación a los usuarios de especial relevancia en redes sociales, es decir, aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 sumadas todas las redes sociales. Algo fundamental en un momento en el que estos usuarios de especial relevancia en redes sociales tienen una capacidad de comunicar que está fuera de toda duda. Y, por tanto, hay algunos que, de manera sistemática, diaria, pues también vierten mentiras y vierten desinformación y, por tanto, creo que es importante que los ciudadanos, ante una mentira, ante una falsedad, puedan ejercer el derecho a la rectificación también ante estos usuarios de especial relevancia en redes sociales. Y también les anuncio que en próximas fechas aprobaremos en primera vuelta la Ley Orgánica del Derecho al Honor, de protección del derecho al honor. En 2025, en desarrollo del Plan de Acción por la Democracia, hemos aprobado la Ley de Grupos de Interés, la Ley de Lobbies, que ya está en tramitación parlamentaria en esta Casa. Hemos impulsado el sistema de integridad en la Administración General del Estado, cuyo objetivo es promover y consolidar la ética en cualquier actuación. Y también hemos aprobado este último martes el anteproyecto de ley para implementar el Reglamento Europeo de Medios de Comunicación y también lo que es la Directiva de Servicios Digitales. Por tanto, del Plan de Acción por la Democracia que aprobamos en septiembre del 24, que contenía 31 medidas, ya hemos aprobado o hemos impulsado 9 medidas, es decir, casi un tercio del Plan de Acción por la Democracia ya está en marcha y seguimos. Les he anunciado que en próximas fechas llevaremos a Consejo de Ministros la Ley de Protección del Derecho al Honor, pero continuaremos porque nuestra idea es que durante este año, 2025, desplegar o iniciar las 31 medidas del Plan de Acción por la Democracia. El Plan de Acción por la Democracia es esencial y avanza. Avanza porque es voluntad del Gobierno que nuestra democracia sea una democracia limpia. Segundo tema del que quiero también a ustedes hablarle en esta Comisión Constitucional, porque obviamente forma parte de sus competencias. Quiero referirme al segundo Plan de Derechos Humanos que se puso en marcha en la pasada legislatura para el periodo 2023-2027. Y quiero referirme a él para contarles que cuenta ya con un alto grado de cumplimiento. Como recordarán ustedes, porque se participó también desde el ámbito parlamentario, ese plan de derechos humanos se elaboró a partir de un amplísimo proceso participativo.
Y al final de ese trabajo conjunto, administraciones, grupos políticos, sociedad civil, se establecieron 421 medidas para seguir profundizando en una democracia de cada vez mayor calidad, de cada vez mayor limpieza. De esas 421 medidas, a finales del año pasado, del año 24, 299 ya estaban iniciadas o en distintos grados de desarrollo. 71 ya están ejecutadas completamente y están cumplidas. Y tan solo 21 de esas 421 medidas todavía no se han iniciado y se iniciarán próximamente. Son acciones dirigidas a alcanzar la libertad y la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI, crear, por ejemplo, en este sentido, un servicio accesible de información y de asesoramiento 24 horas sobre derechos LGTBI y respuesta a víctimas de odio de este colectivo. Y también campañas de sensibilización sobre la diversidad sexual y de género y para la promoción de los derechos de estas personas que todavía hoy, lamentablemente, siguen sufriendo tanto el odio como en ocasiones la discriminación de determinados sectores de nuestra sociedad. También contiene el Plan de Derechos Humanos iniciativas dirigidas a mejorar la igualdad, la inclusión y la participación del pueblo gitano. Y no se olvida a colectivos en una situación vulnerable que son objeto de persecución por determinados sectores también, como son los inmigrantes. Se han llevado a cabo iniciativas para financiar y dar apoyo a proyectos de interés general para favorecer la convivencia y la cohesión social y prevenir la xenofobia y el racismo. Y se combaten, porque este colectivo es especialmente objetivo de esos sectores ultras que utilizan la desinformación y los bulos, pues combatir precisamente esos bulos y esa desinformación con los inmigrantes, con menores no acompañados, precisamente los más vulnerables de todo el colectivo, niños y niñas que están en nuestro país, que no tienen a sus padres cerca y que sufren pues la injusticia de los bulos y la desinformación sobre ellos. Por tanto, creo que va por buen camino también el plan de desarrollo de los derechos humanos en nuestro país y pronto se habrán ejecutadas. En definitiva, termino ya. El Gobierno avanza en el Plan de Acción por la Democracia para que tengamos una democracia más limpia. Si las mentiras y el odio son la estrategia de algunos, la nuestra será la verdad y la solidaridad. Queremos sociedades tolerantes, sociedades justas, sociedades que integren y que incluyan al diferente, no que le discriminen, no que le odien, no que le deshumanicen. Por eso, nosotros vamos a seguir trabajando en el desarrollo del Plan de Acción por la Democracia y del Plan de Derechos Humanos. Sin duda tenemos mucho trabajo por delante. Los desafíos y los retos de las democracias no es simplemente un desafío y un reto de España. España es un país democrático más. Nos dice The Economist que somos una democracia plena y es un honor para nosotros serlo. Pero sin duda tenemos que seguir trabajando para profundizar en los valores democráticos de una sociedad. Si nuestra democracia es más fuerte, es más justa, es más participativa, es más transparente, será una democracia más limpia, será una democracia mejor. Desde luego, para ello les llamo a todos ustedes, a los grupos parlamentarios, porque creo que es un trabajo de todos, desde luego del Gobierno, también de las Cortes Generales. Por mi parte, señor presidente, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de esta primera intervención del compareciente, pasaríamos al turno para fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 7 minutos, que, como ustedes